Coming up with the next panel to discuss industrial hemp advances. To lead this panel is fantastic. From biodiversity to industrialization. To lead this panel, the co-founder of S&F Abogados. Please welcome Guillermo Fernández Navarro. Hola, se escucha, joder. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Fernández, cofundador de S&F Abogados, despacho especializado en temas de cannabis a nivel nacional. Hoy en este panel vamos a hablar sobre cáñamo y algunos avances también que ha habido estos últimos años. Con nosotros hoy tenemos a Montse. Montse es la responsable de unidad físico-química de ZETAES. Hola, Montse. Buenas tardes. Tenemos también a María, responsable de proyectos I+D de ZETAES. Buenas. Hola, María. Y queríamos disculpar también a Marcos, que por un tema personal de última hora pues le ha sido imposible acompañarnos. Así que, bueno, una pena, pero os entretendremos entre los tres. Bueno, lo dicho, vamos a comenzar por Montse. ¿Nos explicas, por favor, qué es ZETAES para que lo conozca todo el mundo? Hola, buenas tardes. Primero, gracias a la organización por invitarnos a presentarnos. Y bueno, ZETAES es un centro tecnológico agroalimentario nacional que estamos ubicados en Extremadura. Nos dedicamos al sector agroalimentario desde hace más de 25 años. Dentro de nuestras instalaciones tenemos una finca experimental de 23 hectáreas para los ensayos de nuevos cultivos, nuevas variedades, nuevos procesos agrícolas. También tenemos una planta de tecnología alimentaria para el desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos alimentarios y, bueno, y los servicios complementarios. Tenemos laboratorio físico-químico, laboratorio microbiológico y luego tenemos gestión de proyectos. La finalidad fundamental de ZETAES es impulsar el sector agroalimentario en la región de Extremadura y también a nivel nacional en todo lo que tenga que ver con el tema agroalimentario. ¿Cuándo se inició ZETAES, Montse? ZETAES inició en el año 2000. Año 2000. Antiguamente el centro de investigación era un centro de investigación de Nestlé que tenía ubicado en Extremadura, principalmente enfocado a la industria del tomate. Y en el año 2000 decidió irse de Extremadura y lo acogieron una serie de empresas extremeñas y somos un centro totalmente privado. Perfecto. Gracias, Montse. ¿Por qué, María, os decidisteis apostar en ZETAES por la industria del cáñamo? Pues, bueno, gracias por invitarnos y fundamentalmente apostamos por el cáñamo porque creemos en el potencial que tiene el cáñamo en la región. Nuestra región tiene un alto porcentaje agrícola, más de 350.000 hectáreas solamente de cultivo agrícola. Entonces, vemos que con todas las políticas europeas que vienen ahora de transición ecológica, de descarbonización, necesitamos cultivos pues, que puedan aportar esta parte a esos cambios, aportarle también a los agricultores bonificaciones cuando se acogen a esas ayudas voluntarias en los planes estratégicos de la PAC. Y bueno, pues el cáñamo en una parte, aparte de los múltiples usos que tienen sus semillas y la parte de la fibra, es todo lo que le envuelve los beneficios medioambientales. Absorción de carbono, es un gran sumidero de carbono, rompe ciclos de plagas, los recursos hídricos se comparan con otros cultivos, dependiendo lo ambiciosos que seamos con la producción, pueden ser un poco más elevados o no, pero siempre son menores que los requerimientos de otros cultivos. Y vemos pues eso, aparte funciona como fitorremediación y como incremento de la biodiversidad. O sea, todo está muy alineado a todo el Pacto Verde y a las políticas europeas. Por eso vemos que puede ser una gran alternativa complementaria si se usa como rotativo y, bueno, pues aportarle todo eso también a los agricultores y de beneficio. Bueno, yo creo que aquí muchos vemos todo esto que nos cuentas, a ver cuándo los agricultores o un poco la industria se da cuenta de todos los beneficios que podemos obtener de la planta de cáñamo.
Monse, ¿cuál es la trayectoria de ZX? La trayectoria de ZX empezó en el mundo del cáñamo hace más de 15 años. En el 2008 fue el primer proyecto que empezamos a trabajar con cáñamo industrial, sí con aprovechamiento de la flor para el tema del CBD, para cosmética para animales. Luego empezamos más con proyectos europeos. Tuvimos el gran proyecto europeo, que es el Multigem, que era un proyecto europeo con la participación de más de 15 empresas de la Unión Europea, en el que era aprovechamiento integral de la planta, desde hojas, flores, raíz, tallo, todo el tema de variedades. A nosotros, en nuestro caso, nuestra parte del proyecto consistió en el aprovechamiento de las semillas para hacer aceite de semilla de cáñamo y hacer cosmético con ello. Y nosotros tocamos esa parte de las semillas de cáñamo porque debido a la legislación que tenemos en España era la parte que se podía tocar. Otros países de la Unión Europea pues tocaron el tema de la flor, tocaron el tema del CBD, de extracciones. Nosotros en nuestro caso fue solamente las semillas de cáñamo. A partir de ese proyecto pues hemos continuado con bastantes proyectos de investigación en el sector del cáñamo industrial y también parte en el cannabis medicinal. Con el cannabis medicinal colaboramos con distintas licencias que tienen autorización tanto en España como en Portugal, y dentro de algunas de las licencias que hay en España hemos trabajado en proyectos de investigación para el desarrollo de técnicas rápidas. Con Valenveras y con Rubén hemos desarrollado tecnologías rápidas mediante tecnología NIR para la detección de análisis de cannabinoides. Con otra licencia también con Valotest hicimos test rápidos para la determinación colorimétrica de si eran variedades de alto THC, alto CBD o balanceadas. En el año 2000 también creamos, con el apoyo de la Junta de Extremadura, que la verdad es que desde que empezamos a impulsar el sector de cáñamo industrial en la región hemos tenido siempre el apoyo de la Junta, creamos el Polo Tecnológico del Cáñamo, que era un poco de nexo de unión de empresas del sector para poder potenciar el cultivo de cáñamo industrial en la región, y porque veíamos que era un cultivo que se implementaba muy bien en la región y que podía dar alternativas a los agricultores a distintos tipos de cultivos que se hacen actualmente en la región, pues utilizar el cultivo del cáñamo. A partir de ahí pues hemos desarrollado muchos proyectos, sobre todo principalmente agronómicos. Hemos desarrollado grupos operativos, proyectos regionales, nacionales, europeos, todos enfocados al uso del cáñamo industrial, desde el blockchain, desde hacer un seguimiento del cultivo, desde la compra de las semillas hasta el producto final, de fitorremediación de suelos, de aprovechamiento de las semillas, de factores medioambientales. Pues un poco enfocados todos los proyectos al cáñamo industrial, alimentación animal también con el cultivo del cáñamo, y pues en eso hemos ido avanzando. El año pasado tuvimos ya el primer congreso del Polo Tecnológico del Cáñamo, que lo decidimos transformar a Polo Ibérico del Cáñamo, porque nosotros en Extremadura estamos frontera con Portugal, y en Portugal también hay mucho intento de industria de cáñamo industrial, y pues un poco de unión de fuerzas entre Portugal y España. Bien, joder, un montón de proyectos. Te iba a preguntar, María, si queda algún otro proyecto a comentar o que nos comentes alguno de los resultados, a lo mejor, de todos estos proyectos. Bueno, estamos, como bien ha dicho Monse, desarrollando bastantes proyectos ahora de I+D. Nos gustaría ir más rápido de lo que vamos, pero todo lleva un proceso. Hemos decidido también ponerle un poco de seriedad al sector desde la I+D, en nuestro caso, desde la investigación. Y, por ejemplo, un proyecto que está llevando Monse a nivel europeo, el Margin Up. Ahora actualmente estamos con un proyecto europeo que se llama Margin Up. En el país participamos 5 países de la Unión Europea. Participa Grecia, Suecia, Alemania, Rumanía y España. En ellos la finalidad del proyecto es la regeneración de suelos marginales en los distintos países que participan en el proyecto. En el caso de uso español estamos enfocados a la regeneración de suelos en la zona del norte de Cáceres, que son suelos bastante devastados porque hay mucho monocultivo y están bastante contaminados de metales pesados. Entonces, ahí principalmente los cultivos que hay son maíz
y pradera para alimentación animal, y hemos introducido el cultivo en rotación de cáñamo industrial. Sí, después, por nuestra parte, en otro proyecto también europeo, en este caso con Portugal, trabajamos con 6 socios. Hemos localizado también zonas rurales y estamos enfrentando pues, varios problemas que creemos que se encuentran a nivel agronómico, como pueden ser el caso de los nematodos en tabaco. Disminuye muchísimo la producción, pero si usamos el cáñamo como rotativo, no solamente limpia el suelo de alguna forma, sino que al año siguiente la producción del tabaco mejora considerablemente. Y después estamos viendo también la parte de como sumidero de carbono. Vemos que el cáñamo tiene mucho futuro en esa parte, sobre todo ahora que todas las empresas piden análisis de ciclo de vida y la huella de carbono que se tiene. Y comparando con datos de la Unión Europea, aunque han sido datos del primer año, estamos muy contentos porque en una hectárea de cáñamo hemos visto que se pueden llegar a absorber entre 50 y 60 toneladas. Eso es bastante más de lo que dice la Unión Europea, que si lo comparamos así, algunos datos de media de lo que gastaría un coche son 7 vueltas al mundo, lo que te daría una hectárea de cáñamo. Entonces, estamos estudiando mucho esos protocolos para que sean comparativos con otros estudios y defender esa parte porque la vemos bastante importante. Desde luego, seguro que saldrá. Montse o María, vamos ahora a cubrir la parte de Marcos. Marcos iba a hablar sobre Cetarsa. No sé si alguna de las dos queréis introducirnos y explicarnos de qué se trata, qué hace Cetarsa. Bueno, disculpar también a Marco, que por problemas familiares no ha podido venir, pero bueno, estamos colaborando juntos en los proyectos. Cetarsa es la industria pública transformadora del tabaco, pertenece al SEPI, que participa con el 80% de las acciones y el 20% a Imperial Tabaco. Cetarsa se encarga de hacer la transformación de la hoja de tabaco para la venta ya a las tabaqueras, y en la zona del norte de Extremadura, uno de los principales cultivos que hay es el cultivo del tabaco. En los últimos años el cultivo del tabaco ha ido disminuyendo. Cetarsa inicialmente tenía 3 fábricas transformadoras de tabaco. Una ya la vendió a otra empresa y se quedó con 2 fábricas. De las 2 fábricas que tiene actualmente, solamente tiene una en producción, la otra la tiene prácticamente cerrada. Entonces, Cetarsa colabora mucho con CETAS y vio en el cultivo del cáñamo un cultivo complementario a la industria del tabaco por el tipo de maquinaria que lleva, por el tema de trazabilidad que lleva todo el cultivo del tabaco, porque está totalmente legislado la transformación del tabaco y el control de la hoja de tabaco está totalmente controlado. Entonces vio que el cultivo del cáñamo es un cultivo complementario para instalarlo en la zona de tabaquera y poder también dar un uso a las fábricas que tienen ahora mismo en desuso. Bien visto, creo yo. A ver si avanza en buen sentido. ¿Ha habido algún interés mostrado por alguna empresa extremeña o...? Ha habido interés, siempre hay en el cultivo del cáñamo industrial, siempre ha habido interés, pero desde CETAS siempre el cultivo del cáñamo industrial, ahora mismo con la legislación que tenemos actualmente en España, que es el aprovechamiento de las fibras o aprovechamiento de las semillas, si no hay una industria transformadora de fibra detrás de ese cultivo de cáñamo industrial, el cultivo realmente no tendría mucho sentido. Entonces, en ese caso, iniciativas siempre hay, pero que al final todas se caen porque no hay una viabilidad económica al final del cultivo. Si tú no tienes esa primera transformación del cáñamo en fibra principalmente y luego vamos a aprovechamiento de las semillas, si llegas también a semillas, no hay rentabilidad. Y el agricultor principalmente cuando planta un cultivo en sus tierras, lo primero que te pregunta es la rentabilidad del cultivo. Si tú no le puedes ofrecer a un agricultor una rentabilidad de cultivo, lógicamente no va a cultivar cáñamo industrial ni nada. En Portugal sí hay avances ya también con otra decorticadora. Hay una empresa también que está ya en fase de fabricación de una decorticadora de cáñamo industrial para la producción de bloques de hormigón. De bloques de cáñamo para sustituir a los de hormigón y hacer construcción de casas. Pero en España actualmente no hay ninguna transformadora de cáñamo. Y Cetarsa, pues bueno, es una de las que por lo menos está dando pasos y apostando por ello.
¿Y cuáles son esos pasos que da Cetarsa en la transformación del cáñamo, de la fibra? Pues ahora mismo, bueno, se empezó un poco el proyecto porque a través de, bueno, de un convenio que hicimos a nivel público-privado, nos fuimos a Holanda a ver a Genflas. Entonces ahí el gerente, Marcos en este caso, que no ha podido venir, él vio que realmente en su proceso podía adaptar perfectamente lo que él estaba viendo allí. Entonces llegó a España y lo primero que hizo fue buscar contactos que tuviesen pacas de cáñamo y se lanzó, lo entró en fábrica y vio lo que salía. Resultado, pues una cañamiza más o menos limpia, una fibra larga separada y más o menos limpia, lo que le dio pues unas expectativas muy altas. Entonces, para impulsar esa parte, porque bueno, las empresas públicas también llevan sus procesos, son licitaciones, bueno, son procesos bastante más complejos que una empresa privada que tiene como más libertad de movimiento. Hemos presentado una propuesta a nivel nacional, nos han financiado con $500.000 euros aproximadamente, para hacer 3 prototipos que van a ser clave en esa decorticadora. Evidentemente, la hoja del tabaco no tiene la misma fuerza que la fibra, que yo he visto bloquear molinos de martillo, la fibra de cáñamo. Entonces estamos estudiando todo ese proceso, vamos a aplicar 3 prototipos, también con la parte de enriado, que es bastante importante para facilitar ese paso después en fábrica. Y bueno, pues al final de 2026-27 esperamos tener en funcionamiento por lo menos los prototipos para que se pueda transformar en Extremadura. ¿Y cuáles dirías, Monse, que son las, o María, limitaciones, que serán unas cuantas, que os encontráis todavía en el sector? ¿O podéis repartiroslas, como sí. No van a ser ni una ni dos? Bueno, pues esta lista es bastante larga, la verdad. El primer estigma que nos encontramos con el cultivo de cáñamo industrial principalmente son los agricultores. Los agricultores tienen 2 vertientes. La rentabilidad, que lógicamente si tú no le ofreces una rentabilidad al cultivo, el agricultor no te lo va a cultivar. Y luego el estigma del cultivo, lo que es la planta, y la inseguridad, muchas veces, sobre todo, que les provoca el que si me van a plantar en medio algo. Es que en Extremadura es muy típico que en medio de cultivos de maizales pues se cultive cannabis. Sí, en Extremadura y en muchos sitios. En cualquier cultivo. En muchos sitios. Entonces, una de las principales preocupaciones que siempre tienen es la inseguridad jurídica. Es que me va a dar seguridad, no me va a dar seguridad. Nosotros sí conseguimos en el año 2022 publicar la primera nota técnica de producción integrada en la Junta de Extremadura. Somos la única comunidad en España que ahora mismo tenemos la nota técnica de producción integrada, lo cual facilita al agricultor también la compra el cobro de subvenciones de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Tiene una serie de subvenciones. El cáñamo industrial es uno de los cultivos que está recogido por la PAC. Entonces, gracias también a esta nota técnica, pues los agricultores, dentro de los proyectos de investigación que llevamos, normalmente no se hacen en CETAE, se hacen directamente con agricultores de la región. Entonces, gracias a esa nota técnica, pues los agricultores pueden utilizar el cultivo de cáñamo industrial como rotación de cultivo para mejorar el suelo, mejorar las producciones del año siguiente y cobrar la subvención de la PAC. Entonces, bueno, pues eso ya también es un avance que hemos conseguido, que está dando cierta seguridad a los agricultores al cultivo del cáñamo. También nosotros, dentro de los proyectos que tenemos, pues siempre queremos darle la máxima visibilidad a esos cultivos, pues para que el agricultor se acostumbre a ver cultivos de cáñamo industrial y lo pueda ver pues, como un cultivo de maíz, un cultivo de tomate o un cultivo de tabaco, que sea un cultivo que esté asentado y que sea seguro. Sí, que el tema de la estigmatización, entiendo también, pues mejore. ¿Alguna otra limitación, María? Sí, bueno, un poco experiencias también de los agricultores. La falta de legislación y esta competencia que nadie quiera asumir por parte bien de agricultura, que debería ser de agricultura o como lo entendemos nosotros, al menos la parte agrícola, pues te ponen tesituras como que hace un par de años que tuvimos allí una empresa que plantó hectáreas y quería
simplemente transportar la semilla. La semilla está, o sea, tú puedes cultivar el cáñamo para producir semilla, Claro. pero entras en el choque de, es que a mí la legislación de la Agencia de Medicamentos, a mí la Agencia de Medicamentos me está diciendo que estoy manipulando la flor. ¿Cómo no vas a manipular una flor si estás obteniendo semilla? Entonces, pues, simplemente para transportar de la parcela a Cetarsa, que fue donde se secó la semilla, pues montaron, no puedo decir, vamos, un proceso que a nosotros nos parecía totalmente absurdo porque tú no estás haciendo nada ilegal, pero claro, te entra la inseguridad y si tú preguntas a la agencia siempre te va a decir... Sí, que no lo tienen claro ni ellos muchas veces. Y luego, por ejemplo, el año pasado en Pharmaforum se preguntó, fue Marcos precisamente, preguntó a la agencia que qué pasaba, por ejemplo, con un subproducto. Cuando ellos quieren procesar, limpian la semilla, pues siempre queda un subproducto que, evidentemente, el cáñamo, como dicen, es el cerdo. Se puede aprovechar absolutamente todo. Y entraba en la duda y la agencia dijo que ese subproducto debía quemarse. Entonces, estas faltas y estos bloqueos pues, afectan bastante al sector a esos niveles. Luego, otras cosas más o menos absurdas que no hemos encontrado es que hay entidades, por ejemplo, en el caso último del proyecto que tenemos, a la hora de tener que financiar un proyecto que está aprobado por el Ministerio de Agricultura, el ejemplo de alguna empresa de financiación que ha dicho que no quiere financiar a nuestro socio por un daño reputacional, que entienden que es cannabis, que no quieren. Entonces, bueno, creo que falta mucha formación e información. Estigmatización una vez más, sí. Y falta mucha información, desde luego. ¿Algo de luz en el horizonte para solucionar todas estas limitaciones a corto plazo? Nosotros a corto plazo la ilusión que tenemos o la esperanza que hemos tenido, o por lo menos la luz que vemos, es el tema de Cetarsa. Que Cetarsa, a través de este proyecto, Cetarsa también es una entidad privada, es una entidad pública, entonces el tema de cambiar de financiación para ellos es bastante complicada. Entonces, a través de este proyecto de investigación, que se consiga que Cetarsa acondicione su fábrica y haga una transformación de fibra de cáñamo de calidad, y si hay transformadora de cáñamo, pues puede haber cultivo detrás. Ese al final es como decir, si no hay transformadora no hay cultivo, si no hay cultivo no hay transformadora. Entonces, al tener las instalaciones, Cetarsa ya tiene toda la instalación montada. Sería el punto de inicio y un buen ejemplo para todos los que quisiesen venir después. Que luego si hay otra industria transformadora que se quiere instalar, pues se instalará porque, digo, en Extremadura otra cosa no, pero tierras tenemos. Desde luego. Tenemos muchas. Decirme, cualquiera de las dos también un poco, cuáles son las herramientas que utilizáis en ZETAEX, un poco. Bueno, pues en ZETAEX principalmente nuestra misión es el sector del apoyo al sector agroalimentario desde proyectos de financiación. Apoyamos a las empresas con los proyectos de financiación, les buscamos las convocatorias que mejor se adapten al tipo de empresa y acompañamos a la empresa en todo el desarrollo del proyecto. Desde ZETAEX también acreditamos en el año 2022, acreditamos el laboratorio con la norma 17025 para análisis de cannabinoides en cáñamo industrial, en aceites, extractos y flor de cáñamo industrial. Entonces, eso también es darle una seguridad también a los agricultores. Es decir, que dentro de los proyectos que estamos haciendo, lógicamente hacemos un seguimiento del control de cannabinoides durante todo el proyecto, durante todo el cultivo, y para asegurar al agricultor y tener los análisis de que no hay ningún tipo de problema y que nunca sube ni el THC ni el CBD siquiera, porque en un cultivo de cáñamo industrial el CBD también es muy bajito y el THC nunca nos ha subido de más del 0,1%, o sea que no hay ningún problema. También dentro de ZETAEX tenemos una aceleradora de empresas para la exploración de empresas en ZETAEX que quieran iniciar proyectos de investigación y no tengan a lo mejor un sitio ubicado pues dentro de nuestras instalaciones, poder apoyar esas empresas para que se instalen allí durante un tiempo y puedan hacer su proyecto de investigación y puedan arrancar. Y también estamos ahora trabajando en certificar el laboratorio de ZETAEX como laboratorio farmacéutico para poder hacer liberación de lotes en el área del cannabis medicinal. Esa es otra de las líneas que tenemos, aparte de la industrial. Y luego pues, buscar a las empresas, la misión de ZETAEX es la búsqueda de nuevos cultivos al final en la región, porque todo va evolucionando,
También con la nueva PAC, se me ha olvidado decirlo antes, se exige que el mínimo el 25% de tus hectáreas de cultivo cada año las tienes que dejar en rotación, o las dejas en barbecho o las dejas con un cultivo rotatorio. En el caso del cáñamo industrial, como está metido en la PAC como cultivo de rotación, bueno, pues ese 25% del cultivo se puede utilizar para el cáñamo industrial para aprovechamiento de la fibra o de la semilla, o incluso para regenerar el suelo, porque el cáñamo industrial regenera muy bien el suelo. En el proyecto, por ejemplo, que hemos tenido en el Margin Up, que ha habido ahí lo que había en el problema del suelo, el tema de los metales pesados. Con el cultivo del cáñamo, solamente en un año, porque este es el primer año del proyecto y son 3 años el proyecto, hemos visto una reducción de los metales pesados que había en el suelo, en la zona donde se había cultivado cáñamo industrial, donde se había cultivado maíz. Cuando se hace un ensayo agrícola, se hace un cultivo fijo, como de control, y luego pues, cultivos de rotación. En este caso, en la zona de maíz, pues los metales pesados estaban igual que al inicio del cultivo. En el caso del cáñamo industrial sí ha habido una reducción parcial de esos metales pesados, por lo que bueno que conlleva que con el resto de los años del proyecto pues podamos obtener resultados. Y dentro de ese proyecto también de investigación, la fibra, que está resultante, que ha hecho la primera transformación Cetarsa con las instalaciones que tiene ahora mismo, ha separado las fibras y las cañamizas, y esa fibra la está usando una empresa de construcción de casas modulares para hacer paneles de fibra de cáñamo. En España, entiendo. En España, sí. Es una empresa que está ubicada de Madrid, pero está ubicada en Extremadura, y está haciendo paneles de fibra de cáñamo con esa fibra resultante del proyecto. Siempre que hacemos proyectos de investigación, hacemos asistencias técnicas. Viene una empresa, nos quiere probar un cultivo, o quiere probar el cultivo del cáñamo, quiere probar variedades, pues se le hace un presupuesto, se le hace, pero luego, cuando hacemos proyectos de investigación, siempre nos gusta cerrar todo el círculo, en el que si hay el agricultor cultive el cáñamo, pero que luego alguien lo aproveche. En este caso, con una empresa de material de casas modulares, pues estamos haciendo paneles de fibra de cáñamo. Muy bien, María, ¿alguna otra herramienta que se te ocurra? Pues creo que no, creo que ya se ha dado con todas, la verdad. Pues algo más que aportar, no sé, sobre ZEX, industria del cáñamo, ¿de cuándo es esta PAC o algo novedoso respecto de la nueva PAC? La nueva PAC salió en 2023, se publicó en 2023 y ahí sí, la nueva PAC para el cultivo de cáñamo industrial te exige semillas certificadas, lógicamente dentro del catálogo, inscripción del cultivo agrario, cómo registras un cultivo de tomate, de maíz o de otro tipo de cultivo, y un comprador final. Eso sí, lo que te exige cuando un agricultor quiere plantar cáñamo industrial, tiene que tener un comprador final de ese producto, bien si va enfocado a fibra o bien si va enfocado a semilla. Pero para poder cobrar lo que es la ayuda de la PAC, sí tiene que tener un comprador final del producto para que cultive. Sí, para que se aseguren de que la finalidad es una de las dos permitidas. También se subió en el 2023, se subió del 0,2 al 0,3, que ese 0,3 es para poder cobrar las ayudas de la PAC. Las ayudas. Y luego la nota de producción integrada pues, nos ayudó a que sea un cultivo de rotación y un cultivo pues, que pueda ser complementario, sobre todo en la zona del norte de España, de Extremadura. Respecto de las semillas, ¿algún incremento en las variedades, disminución de las certificadas? Cuando nosotros dentro de los ensayos que estamos haciendo en ZETAE, sobre todo estamos haciendo estudios de variedades. No todas las variedades se comportan de forma igual, dependiendo si estás en el sur de Europa o estás en el norte de Europa. Entonces, dentro de los ensayos que tenemos agronómicos, dentro de los proyectos de investigación, tanto el Big Green, el Margin Up o el GenBlock, dentro de todos los proyectos que tenemos, siempre intentamos meter 3 o 4 variedades de las que mejor se acondicionan a la zona, pues sobre todo para ver la rentabilidad. Ver la producción de toneladas de fibra por hectárea, la producción de semillas, pues para que el día de mañana, cuando ya si conseguimos que Cetarsa instale la fábrica y el cultivo se asiente en la región, poder ya tener las variedades más acordes a las necesidades, tanto sean de fibra como sean de semilla. ¿Nos dais esos 2 datos que seguro que hay mucha gente que no los tiene? ¿Qué sale más o menos de fibra de una hectárea o de semillas en una hectárea, más o menos?
Pues de semillas se podría hablar en cultivos de producción entre 800 y 1,2 toneladas, siendo bastante ambiciosos, porque luego todo el mundo dice, no, es una mala hierba. Luego tiene bastantes complicaciones, entre ellas que todavía no disponemos de máquinas cosechadoras de semillas, por ejemplo, en España. Y luego de fibra, pues hemos tenido 2 casos, depende mucho también de la dosis de las prácticas agrícolas, pero este año somos bastante optimistas porque en las 2 hectáreas que tuvimos, en una tuvimos 10 toneladas y en la otra 12. Muy bien. Entonces pensamos que, bueno, pues lleva su trabajo, pero sí es verdad, el año anterior fue la mitad y este año fue otra zona que creemos que es bastante idónea. Pero hay que ¿Con la misma variedad? Con la misma variedad, sí, pero hay que testar variedades. También el año anterior se plantó principios de mayo el cáñamo y en junio llovió muchísimo, entonces se anegó bastante y el cultivo se paró mucho. Entonces ese año se obtuvieron con la misma variedad 6 toneladas. Entonces, aparte de la variedad, las condiciones climatológicas, no, desde luego, esos son importantes, pero claro, ahí ya no podemos manipularlas. Y no hay ni máximos ni mínimos tampoco, ¿no, chicas? Para el cultivo de cáñamo, me refiero de hectáreas, pueden ser... No, siempre tú tengas tu comprador final de tu producción, tanto de semilla como de fibra, pues no hay límite de hectáreas. Tienes que cumplir la normativa y ya está. Desde CETAE, desde el año 2020, decidimos enfocar nuestros proyectos de investigación principalmente a cáñamo industrial, fibra y semilla, porque es lo que con la legislación actual es lo que podíamos y es lo que nos hemos enfocado. En proyectos de tema de cáñamo, de fibra, de semilla, tema de biodiversidad, de mejora de suelos, pero todo enfocado siempre a esas 2 vertientes. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Creo que con esto acabamos y damos paso a ¿alguna pregunta? ¿Cómo? Tenemos 1 minuto o 2 minutos por preguntas. Sí, claro. Sí. Ok. Tenemos solo un poco tiempo por preguntas, so, rápido. En su opinión, si hablamos del cáñamo industrial en Europa, ¿dónde ustedes ven la mayor necesidad o, es decir, mejor oportunidad en capital financiero, sobre todo capital privado? ¿En qué parte de la cadena de valor añadido? En fibra hay mucha demanda. En tema de fibra, por el tema de bioplástico, de material de construcción, es donde más se está moviendo. Sobre todo en material de construcción se está moviendo bastante el tema de la fibra y quizás donde más demanda hay, más que en las semillas. ¿Industria del automóvil también puede o sí, también? Tema de bioplástico, sí. Material de construcción, donde más demanda, o por lo menos es lo que nosotros nos percibimos, quizás que más demanda hay. También se está moviendo ahora mucho el tema del biochar, del tema de hacer carbón con la fibra de cáñamo para incorporarlo por el tema de los créditos de carbono. Entonces también se está moviendo bastante por ahí. Gracias. Okay. Gracias, Montse, María. La verdad que un placer. CETAEX, yo creo que es realmente un honor, ¿no? Y una suerte de que estéis haciendo ese trabajo. Creo que es muy necesario, es un potencial que realmente a España la va a reventar. Rápido, una variedad nueva adaptada aquí, ¿cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? ¿Cuándo la vamos a poder tener? Y 2, ¿cuándo CETARSA puede pensar en hacer algún cáñamo que también se pueda hacer cigarrillo? Bueno, pues lo de la variedad sería muy interesante porque una de las partes de la rentabilidad del cultivo sería, si tuviésemos nuestra propia variedad, podrías controlar el precio de la semilla, entre otras cosas, que es una de las mermas más grandes que tiene. El que conozcamos, solo hay 2 variedades a nivel nacional, aunque hay un banco de semillas que tiene alguna más. Sería ponerse a trabajar, eso está en los breeders, que aquí hay muchos por lo que veo. Y yo creo que sí que sería importante trabajar porque siempre, bueno, con vosotros sobre todo, hemos hablado desde hace muchos años iniciar ese proyecto, pero nunca lo hemos arrancado. Y aunque digamos que se tarda 5 o 6 años, si no lo arrancamos nunca vamos a tener ese fin.
Eso por una parte. Luego, CETARS ahora mismo está en una situación delicada como empresa pública. No va a pensar en asociarse a prácticas que no sean fibra y semilla en este caso. Eso sería, nosotros inicialmente cuando veíamos que Francia dio el primer paso con el Cannabis Light, veíamos que era una posibilidad bastante porque al final es una industria que tiene muy bien hecho el proceso entero, tiene el ciclo muy cerrado y al final sería cambiar un producto por otro. Pero creo que no es la vía actualmente y de hecho ahora mismo una empresa pública no puede tener ese tipo de prensa, entonces pues paso a paso. Si mejora la legislación sería una gran posibilidad para ello. Bien. El último, bye. Sí, Montse, nombraste recién que usaban el cultivo como alternativa de rotación en campos ganaderos. ¿Se usó, hay experiencia en pastoreo de esto? Y si es así, si se usaron algunas variedades que sean bajas en lignina o algo distinto. Se está utilizando en zonas de cultivo de maíz. Se está utilizando en rotación de maíz actualmente. Y en zonas de pradera. En la zona del norte de España también había mucho tema de tabaco negro. El tabaco negro se dejó de cultivar, entonces los agricultores se decidieron por montar las praderas y el maíz. Y entonces estamos metiendo el cultivo del cáñamo tanto en la pradera como en rotación de maíz, para volver a recuperar esos suelos y que no se queden simplemente en praderas, que sean suelos que agronómicamente den rentabilidad, más rentabilidad que una pradera. Perfecto. Muchas gracias. Let's hear it again for our panel. And I'm sure if you have more questions, you can ask them out in the hallway.